Hola, ¿cómo están? Bueno, primer envío después del primer parcial. Bueno, dicho sea de paso, la verdad, primer parcial es una vergüenza. Eh, una vergüenza. Una vergüenza, pero bueno, supongo que tiene su explicación. La verdad que estuve muy ocupado y todavía no pude verlos, así que bueno, no es que sea una vergüenza, porque estuve, digamos, con muchas tareas bueno, que tuve que ponerme al día. Ojalá que en esta semana pueda verlo y a más tardar el fin de semana que viene lo corrijo. Pasa que ya voy a tener los parciales de Economía Política 1 que los tomo mañana. Así que bueno, este, ténganme paciencia. La verdad es que me metí en un cuatrimestre muy exigente y sobre eso se me sumaron más cosas, con lo cual no sé cómo hacer, pero bueno, de alguna manera lo tendré que resolver. Estaba mirando la hora, 18, no, 15, 19. Pues acá está roto el vidrio, por eso no veo. Bueno, o sea que 20 y 30, 50, 45 termina, listo. Bueno, yo el martes que viene rindo mi primer parcial de clínica de las toxicomanías y el alcoholismo, con lo cual, bueno, no sé cómo me voy a repartir los tiempos, pero bueno, yo la verdad creo que voy a terminar de corregirlo después de mi primer parcial de esa materia. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 o 2 semanas para el otro. Ojalá que 2. A ver. Pues tengo el primer parcial de la materia pesada, que es mi anteúltima materia pesada de la carrera, psicoterapias, y la última que me queda es adultos. Y además me queda, bueno, la práctica de psicología aplicada al deporte y la práctica de adicciones. Y ya está, con eso me recibo. A ver, dos semanas para el primer parcial de psicoterapias. Bueno, sí, bueno, ahí yo calculo que en la semana entre el 12, 13, 14 por ahí voy a tener 12, 13, 14, 15, 16 hasta el domingo, digamos. Ahí ya voy a tener las notas de este curso. Sí, no creo antes. Bueno, supongo que voy a tener todas, ¿no? Las 3 comisiones, porque me voy a organizar de buena manera como para poder resolverlo a tiempo. Bueno, vamos con el contenido. El primero de los capítulos que tenemos para hoy es el cambio. Tiene una intro medio filosófica que está buena, la verdad que está buena. Y les muestra los cambios estructurales entre un periodo y otro. Me parece interesante el momento del libro en el que está. Fíjense, la primera parte, Argentina antes de Perón. Después viene la Revolución Justicialista de Perón, del 46 al 55.
está muy bueno cómo está sintetizado, porque permite ver características centrales. De esto ya hemos hablado. Pero, digamos, ¿qué pasa? El país no tenía, cuando asume Perón, en el 46, nosotros veníamos de un periodo de gran concentración económica, muy parecido a lo que vino después de la dictadura, ¿no? Pero además de un nivel de extranjerización espeluznante, más o menos como a partir de Menem. O sea, hay muchos puntos en común. Cuando ustedes leen Argentina antes de Perón, bueno, las importaciones no estaban controladas. Bueno, que el déficit financiero era el déficit financiero, los ferrocarriles, el desempleo. En aquel momento, digamos, cuenta Perón que cuando él asume en el año 46, habían armado con su equipo económico los planes de gobierno, que estaban constituidos por 76.000 obras, que luego conformaron el primer plan quinquenal, y que significaban en aquel momento una pila de 1,5 metros de carpetas con planes de gobierno. Pero el problema, dice Perón, es que eso no tenía cómo financiarse. ¿Cómo puede ser que en un país en el cual está todo por hacerse haya casi 1 millón de personas que no pueden trabajar? ¿No es acaso obligación del gobierno crear esto? ¿Y cómo era la situación? La situación era que Argentina tenía pérdida por todas las cuentas. Por la cuenta comercial, por la cuenta mercancías, porque las importaciones no estaban controladas y entonces se importaba de todo, lo cual además de generar un déficit financiero para el país, porque se pagaba al exterior lo que se podría producir adentro del país, se desprotegía la industria, que es la generadora de empleo genuino. Por otro lado, todas las empresas de servicios eran británicas, los ferrocarriles también, y entonces teníamos un drenaje permanente de retiro de utilidades de empresas extranjeras hacia sus casas matrices en el exterior. No teníamos marina mercante, por lo tanto nuestras exportaciones las teníamos que colocar en barcos ingleses y pagar seguros y reaseguros a empresas norteamericanas, con lo cual ahí teníamos otra pérdida. Más el endeudamiento que empieza en 1824, y teníamos que pagar permanentemente intereses. Bueno, y Perón lo que hace es un cambio muy grande con todo esto, porque primero, una de las cosas fundamentales que hace es la nacionalización del Banco Central y los depósitos bancarios, que está incluido en la Constitución de 1949, la que eliminan en 1955, y que dice textualmente, la mejor explicación es esa: para que el caudal constante de ahorro del pueblo argentino, en vez de financiar la ganancia multimillonaria de la banca transnacional, sea manejado y dirigido por el Estado, y dirigido a 3 canales de producción y distribución, que son el Ministerio de Obras Públicas para financiar las obras de infraestructura que el país necesitaba, el Banco Hipotecario Nacional para construir viviendas y el Banco de Desarrollo Industrial para levantar industria. Después se nacionalizan todas las empresas de servicios, incluidos los ferrocarriles. Se empiezan a controlar las importaciones, se empieza a generar industria, se construye una marina mercante nacional, se crea Aerolíneas Argentinas, nuestra aerolínea de bandera. Entonces fíjense toda la plata que ya no sale del país.
se crea se paga el total de la deuda externa, se crea el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que constituye el manejo de todo el circuito de producción, distribución y comercialización en la cadena de alimentos, para acordar precios justos con los pequeños productores y además que el Estado sea el único que exporta y entonces maneja el total de divisas que ingresan al país, con lo cual eso le permite financiar industrialización y desarrollo. En eso también, bueno, justamente en industrialización y desarrollo, se crea la primera central atómica de la Argentina, una de las, si no me equivoco, es la primera en la historia de Sudamérica, y siendo uno de los pocos países en el mundo que tiene energía, que crea energía nuclear. Atómica y nuclear serían sinónimos para el caso. O sea, no es un sinónimo, pero sí en cuanto a la generación de energía y a la importancia. Se habla indistintamente de energía atómica o energía nuclear. Central atómica, central nuclear, vienen a ser sinónimos, si bien no son exactamente lo mismo, porque el núcleo es el centro del átomo y entonces tendría una energía mayor, pero para este concepto, digamos, es lo mismo y se lo utiliza indistintamente. Incluso los comunicadores lo utilizan de manera indistinta. Bueno, después viene la destrucción. Bueno, se crea la universidad pública libre y gratuita, con esta frase de Perón que dice que la conquista más grande de la gratuidad fue que la universidad se llenó de hijos de obreros. Bueno, los convenios colectivos de trabajo, que significan la negociación entre sindicatos y patronales mediada por el Estado para arribar a un estatuto de ley de los acuerdos y asegurar que todos los años los salarios estén por encima de la inflación. Después viene el segundo cambio, la detención de la revolución y la vuelta al endeudamiento. Es interesante como lo describo, obviamente con ayuda de bibliografía muy reconocida. Y claro, obviamente se deroga la Constitución del 49, se desarma el IAPI, se vuelve al endeudamiento, universidades intervenidas. Bueno, y después viene, digamos, vean los números, el producto industrial llega casi al 25% del producto total del país en el año 74, 75, por ahí. Y en el año 76 comienza el gran periodo de destrucción, ¿no? Por eso yo lo llamo, el primer periodo lo llamo, el primer periodo de las dictaduras después de Perón, lo llamo la detención de la revolución, no la destrucción. La destrucción es el periodo 76-2002. Se abre totalmente las importaciones, se quitan totalmente todos los tipos de aranceles, desfinanciando al país y al Estado, déficit comercial y fiscal permanentes, desaparición y asesinato de personas, quema de libros, severa persecución política, estatización de la deuda externa, guerra de Malvinas, incremento del desempleo, después privatizaciones, apertura total de la economía, privatización de los fondos previsionales, destrucción de la industria que redujo su participación desde el 24% del 74 al 12% del 2001, creación de la deuda externa, después viene la pacificación asimétrica. Después viene el periodo kirchnerista, la recuperación del país y el desendeudamiento. Hay un detalle bastante interesante de todo lo que se hace. Después viene el modelo propuesto por Cambiemos.
por el PRO. ¿Sí? Que tiene de alguna manera una similitud con dictadura y Menem, ¿no? O sea, son los tres periodos de destrucción y mega endeudamiento, son la dictadura, el menemismo y el macrismo, ¿no? Como ciclos de gobierno. O sea, menemismo incluye a De la Rúa, ¿no? Si bien acá aparece Alfonsín, digamos, y sí, la verdad que en términos económicos el gobierno de Alfonsín fue desfavorable. Si uno saca una foto entre salarios, inflación, endeudamiento, estado de las empresas de servicios, situación de las empresas de servicios, entre 1983 y 1989 estamos peor en todo en 1989, en todo. Pero bueno, fue un fracaso de un gobierno, no fue un plan de destrucción. El plan de destrucción fue la dictadura, que se continúa con el menemismo, Menem y De la Rúa, y luego vuelve con el macrismo. Y bueno, si leen ustedes acá Cambiemos, están volviendo a ver el plan de Martínez de Oz del 2 de abril de 1976. Desregularización total de la economía, liberación del dólar, bicicleta financiera, endeudamiento, privatizaciones, achicamiento del Estado, ¿cierto? Todo exactamente igual que aquello. Después viene Patria sí, Colonia no, que tiene que ver con escritos míos en Facebook. Un poco... Es interesante leerlo, ¿no? Es decir, es interesante leerlo. Y después, el otro que tenemos para hoy es el efecto de la quita de retenciones y la devaluación. Yo creo que ahora voy a, en 10 minutos, resumirlo. El capítulo del cambio, que no es largo, o sea, dice mucho, pero no es tan largo para todo lo que dice. Léanlo con atención, léanlo con atención, porque después vamos a ir... la semana que viene tenemos prohibido olvidar y cambiemos de modelo. Creo que prohibido olvidar y cambiemos de modelo nada más, porque es mucho eso. A ver. Sí, 15 y 16. La próxima tenemos prohibido olvidar y cambiemos de modelo. Que tienen mucho contenido también. Mucho contenido. Así que vayan leyendo y resumiendo, marcando, resaltando. El cambio tiene mucha información. Mucha información. Muchísima. Después Patria sí, Colonia no. Bueno, también dice mucho de una manera más informal. Y vamos al efecto de la quita de retenciones y la devaluación, que tiene que ver con, esto es un escrito de febrero del 2016, y que, claro, yo el cambio lo escribí antes, el 7 de noviembre del 2015. Sí, no me acuerdo cuándo fue el balotaje. Sí, claro, el balotaje fue el 22 y 23 de noviembre. Así que, claro, el cambio yo lo escribí antes, ¿no? Para decir, bueno, miren lo que es Cambiemos. Y ganó igual, ¿no? Está bueno, me parece que es un material interesante para analizar. No se trata de sacar una bandera, acá no estamos haciendo... Bueno,
uno hace política todo el tiempo. Y cuando no hace política también está haciendo política. O sea, todo el tiempo uno está haciendo política. El no participar en la política también es una manera de hacer política. Todas las enunciaciones, por expresión o por omisión, son hacer política. Así que, pero me parece interesante, porque este no es un curso de, bueno, es economía política, ¿no? O sea, entonces, ¿qué dije? Pero me parece que, a ver, para poder hacer política, para poder tomar partido, para poder posicionarse uno, tiene que entender, tiene que estudiar, tiene que investigar. Acá hay, en los capítulos El Cambio y Patria Sí, Colonia 2, Colonia No, hay mucho material para investigar. O sea, esto, ¿sí? De esto se desprende muchísimo material para analizar, para investigar, para pensar, para buscar otras fuentes, para debatir, para cuestionar, para poner en duda lo que dice, lo que no dice acá, ¿no? Lo que no dice y lo que no dice otra fuente, ¿sí? O sea, me parece que es un gatillador de muy interesante. No porque lo haya escrito yo, pero creo que tuve tuve la intención de convocar al pensamiento reflexivo. Y está bien hecho en función de mis intenciones. Creo que lo consigue. O sea, es un material que convoca a pensar. Bueno. El efecto de la quita de retenciones y la devaluación. El primer acto... el primer hecho económico, a partir de que ganó Macri, ocurrió durante el gobierno que todavía no había concluido Cristina. ¿Cómo me está cargando, Julián? Es decir, ¿cómo Macri empezó a gobernar desde el gobierno de Cristina? Sí. Sí. Seguramente porque es como decía Cristina Fernández, nosotros en el mejor momento tenemos apenas una parte muy pequeña del poder. Cuando gana Macri, ya se sabía que el dólar iba a subir y que las retenciones iban a desaparecer. Con lo cual los precios de los alimentos ya se sabía cuánto iban a ser en 2 semanas, 3 semanas, no me acuerdo cuánto. Del 23 al 10 de diciembre, ¿cuánto son? 2 semanas. En 2 semanas ya sabemos cuánto van los alimentos. 12 opciones. Te subo los precios ahora o te guardo toda la mercadería y te la vendo de acá a 15 días al precio nuevo. ¿Qué hacemos? A este precio no te lo vendo. Al precio de Cristina no te lo vendo porque en 15 días lo puedo vender al doble. Entonces, ¿qué hago? Pierdo plata yo como empresario, como comerciante, y te lo vendo al precio que ya no está más, o que sigue estando. ¿Te lo vendo al precio de ahora? No te lo vendo. ¿Te lo vendo al precio dentro de 15 días? 2 opciones. O esperás 15 días o me lo pagás ya al precio dentro de 15 días. Eso fue lo que ocurrió. ¿Cómo funcionaba esto? Está ahí una tablita interesante para explicarlo. Y también obviamente está el concepto de qué es la renta agraria diferencial, qué son las retenciones a las exportaciones. Léanlo, ya hemos conversado acerca de esto, me da la impresión, si no me lo hacen saber. Julián, la verdad prefiero que nos vuelvas a explicar retenciones a las exportaciones y renta agraria diferencial, lo hago sin ningún problema.
Pero léanlo de acá. Primero, léanlo de acá, creo que está muy claro. Creo que está muy claro. Y es un artículo corto, breve y contundente. A ver, las retenciones a las exportaciones sirven para dos cosas. Una es para financiar al Estado. 43. Una es para financiar al Estado y la otra es para dividir, separar, escindir, independizar los precios internacionales de los precios internos. O sea, si entran 1.000 pesos por kilo de carne, que el exportador cobre 700, hace que en la mesa de los argentinos te la venda 700, ¿sí? Sin las retenciones te lo vendería 1.000. Ahora, ¿qué pasa? Ahí está, el dólar estaba en 9,60, o sea, redondeamos 10 pesos. Y el dólar ilegal estaba 15 pesos. Prat Gay, el ministro de Economía de Macri, decía, no, ya está todo descontado, porque ya todo el mundo, la economía está operando 15 pesos. Mentira, la economía estaba operando 10 pesos. Porque el que regula el comercio exterior es el Estado. Y se regula en función del precio, que es 10. Y de hecho, el precio de exportación para materias primas era 7. Ni siquiera era 15. Era 7, porque 10 menos el 30% para carne, menos el 40% para soja, menos el 15% para trigo, menos el 20% para maíz, menos el 18% para girasol, menos... ¿Se entiende? O sea, el precio era 10 pesos, menos retenciones para los productos que tienen retenciones, más aranceles para los productos que tienen aranceles. Un tipo de cambio diferencial, múltiple. Bueno, entonces era mentira lo que decía Prat Gay. De hecho, ¿qué pasó? Apenas gana Macri, como ya se sabía que el dólar iba a subir a 15 y que ya no iba a haber retenciones, entonces ¿qué pasó? ¿Cuánto estaba la carne? Estaba 75 pesos, ¿sí? Más o menos, 70 pesos vamos a decir, 70 pesos, creo que está ahí, 70 pesos. Ponele que estaba 10 dólares el kilo de carne, multiplicado por 10 pesos el dólar, 100 pesos. 100 pesos que entran por kilo de carne, menos el 30% de retenciones, me da 70 pesos. 70 pesos estaba el kilo de carne en la góndola del supermercado. Pero ¿qué pasa? Al quitar retenciones, sube inmediatamente de 70 a 100. Pero como el dólar ya vale 14, 15, entonces es 10 dólares multiplicado por 15. Sin retenciones, entonces se duplicó inmediatamente el precio de la carne, del trigo, del maíz, del pollo, porque el pollo y el cerdo comen los cereales estos o sea, son el alimento del pollo y del cerdo, que entonces el alimento del pollo y el cerdo se duplicó, entonces el pollo y el cerdo también se duplicaron en el precio, y bueno, y así pasó con todo. Por eso pasamos de una inflación del 25% aproximadamente en el 2015 a una inflación del 50% más o menos, 40 y pico por ciento. Porque el 40% había sido la inflación más alta que tuvo Argentina desde la salida de la convertibilidad, que fue en el 2002, que fue una inflación del 40%. Después estuvo la inflación del 2014, más o menos en 37-38%, o sea, menor que la del 2002, y me acuerdo que la del 2016 fue mayor a la del 2002, o sea, que estábamos hablando de una inflación del 45%, por ahí. Después creo que bajó un poquitito en el 2017, volvió a subir un poquitito en 2018 y llegó al 55% en el 2019. Pero separando, ¿no? Separando con esta desregulación económica, porque el primer día que asume Macri, desregula totalmente la Secretaría de Comercio. Eso lo hablamos la próxima. Bueno, léanlo y la seguimos la semana que viene.